personas que me siguen en Facebook y en Instagram y los que van a escuchar este podcast en Spotify. Hoy traje para ustedes un tutorial muy importante que me lo has pedido en mis redes sociales que tiene que ver con el vértigo, esa sensación de que todo te da vueltas. Un tutorial muy importante que sé que te va a ayudar muchísimo a diferenciarlo del mareo y además de eso a sacar unas conclusiones sobre el manejo. Así que quédate hasta el final, comparte este tutorial, yo sé que te va a encantar. Doctor Oscar David, yo siento que las cosas dan vueltas. Doctor Oscar David, me siento muy decaída, me dan náuseas, vómito, hasta diarrea. Esto me han dicho que es vértigo y que es del oído. Doctor Oscar, ¿cuál es el manejo? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Empecemos explicando lo siguiente. Cuando nosotros los médicos hablamos de vértigo, estamos hablando de una sensación de alucinación del movimiento. La persona cree que todo tiene o está en movimiento, pero realmente es una alucinación. Sin embargo, ella está sintiendo que las cosas dan vueltas porque dentro del oído existe el órgano del equilibrio. Allí es donde está la alteración. Es muy importante reconocer de que el equilibrio se entrena desde la infancia. El niño cuando levanta la cabeza alrededor de los 6 o 7 meses de nacido, el niño cuando comienza a gatear, el niño cuando comienza a ponerse de pie, ahí comienza el entrenamiento del equilibrio. Es decir, que el equilibrio se va entrenando a medida que vamos creciendo. Ahora bien, cuando hablamos ya de la enfermedad del equilibrio, que es el vértigo, entonces tenemos que hablar de que existen dos tipos. Bueno, existen muchos tipos de vértigo, pero dos son los más frecuentes que me parece que son los más óptimos para tratar en este tutorial. El primero se llama el vértigo paroxístico benigno o vértigo periférico. Este vértigo periférico es el 95% de los casos, eso va por entendido de que es el más común. Y el segundo es el vértigo central, que es el 5% y es el menos común. Cuando hablamos del vértigo periférico, entonces hablamos de unas características que es aquí donde necesito que estés muy atenta. La primera, cuando hablamos de vértigo periférico, estamos hablando de que es súbito, es decir, de un momento a otro te da, es muy intenso, te puede dar náuseas, vómito, malestar general, decaimiento y además de esto puede durar desde segundos hasta días. Pero hay una particularidad, que el movimiento lo empeora y el reposo lo mejora. Esto es lo que llamamos un vértigo periférico, pero el vértigo central es todo lo contrario. Sí, hay una sensación de que todo da vueltas, pero este suele ser lento, no tan rápido como el anterior. Suele ser progresivo, es decir, que a medida que van pasando los días, tiende a empeorar. Es crónico, es decir, ya no dura de segundo a día, sino de días a meses. Y además de esto, el movimiento corporal no lo empeora y el reposo tampoco. Pero lo que sí es claro es que el vértigo central tiene un compromiso neurológico. Es decir, que cuando hablamos de vértigo central lo atiende un neurólogo. Cuando hablamos de vértigo periférico lo atiende un otorrinolaringólogo. Ahora bien, doctor Oscar David, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, cuando tú llegas a nuestro centro médico, lo primero que tenemos que hacer es hacerte una historia clínica completa, porque hay que hacer diferenciación entre muchas enfermedades que producen sensación de mareo, sensación de vértigo. Entonces, la historia clínica debe de ser completa. En la historia clínica del interrogatorio tenemos que averiguarte por la duración de los síntomas, por las características de los síntomas, si fue súbito, si fue dando progresivamente, si hubo náuseas, si hubo vómito, si todo daba vueltas, cómo eran los síntomas. Entonces uno comienza a cuestionarse y comienza a hacer una historia clínica completa. Es muy importante hacer exámenes paraclínicos porque muchas enfermedades, cuando no están controladas, como la hipertensión, como la diabetes, problemas de la tiroides, problemas del ácido úrico, el mismo colesterol y triglicéridos, puede generar crisis de vértigo. El mismo estrés puede empeorar las crisis de vértigo. Entonces es muy importante hacer un chequeo, un perfil metabólico, exámenes de sangre para mirar cómo está el contexto. Cuando ya tenemos todo esto, tenemos ya la historia clínica completa, cuando tenemos los exámenes paraclínicos, entonces ya entramos a un tratamiento.
En el tratamiento, obviamente depende si es agudo o si es crónico, si tuviste que consultar a urgencias o no. Pero para fines didácticos, lo que les quiero enseñar es, en el tratamiento lo primero es buscar la causa, porque como les dije al principio, existen muchas clases de vértigo. Hoy les he traído los dos más frecuentes, pero existen muchas causas. Entonces, buscar la causa es la primera. Afortunadamente, el 95% de las causas de vértigo es el periférico y, entre comillas, es el más fácil de manejar. Lo segundo es controlar los síntomas. Muchas veces llegas tú a urgencias, hay que hidratarte, hay que darte medicina para las náuseas, para el vómito, para la diarrea, para los síntomas que tengas, para el dolor de cabeza. Hay que darte medicamentos que controlen la sensación de mareo y de vértigo, que hoy por hoy pues hacen parte de la lista de medicamentos, que no es motivo del tutorial de describirlos en este video. Terapias vestibulares. Hay que hacerte aquí, cuando ya hacemos el diagnóstico del vértigo, terapias vestibulares, que no es más que volver a enseñarte cómo hacer que tu cuerpo entre en equilibrio. Es decir, las terapias vestibulares tienen que ver con terapias que te ayuden otra vez a recuperar el equilibrio que se ha venido perdiendo. Las maniobras de Epley o las maniobras de reposición son unas maniobras que se hacen en el consultorio donde tu cabecita se acomoda a diferentes posiciones buscando mejorar el vértigo paroxístico benigno, que sucede porque se desprenden algo que en medicina llamamos unos otolitos que se salen de un saco y al salirse y a irse por los conductos semicirculares, ellos generan esta sensación de vértigo. Entonces lo que se hace es algo que se llama maniobras de Epley, que por aquí les voy a dejar unas imágenes que se hacen dentro del consultorio para volver a canalizar esos otolitos, esos calculitos o esos cristales que se han desprendido y volverlos a colocar en su posición habitual. Entonces estas maniobras de Epley suelen ser sumamente efectivas. A veces el paciente necesita solamente una, quizás dos o tres, pero muchas veces cuando el problema es de vértigo paroxístico benigno y el origen es de esos otolitos, las personas se curan con las maniobras de Epley. Y el tema de los medicamentos, pues hay una lista de medicamentos que utilizamos tanto en medicina convencional como en medicina biológica. Por ejemplo, el ginkgo biloba se ha utilizado con buenos resultados. Sin embargo, es muy prudente siempre la consulta, pues porque hay que buscar siempre la causa por la cual te estás mareando. Querido seguidor, son muchas las personas que sufren de esta sensación de mareo o de movimiento. Te pido el favor que este video lo compartas con esas personas que tú conoces, o si de pronto reconoces que nadie de tu familia sufre del vértigo, pues déjame decirte que muy seguramente alguien ha de sufrir de esa sensación. Compártele mi video para que conozca cuáles son los tipos de vértigo que existen, los más comunes, y también dile que tiene solución y que no se quede tomando pastillas para este problema, sabiendo que existen terapias, maniobras que se pueden hacer y medicamentos tanto de medicina biológica como convencional para tratar su problema y por qué no llevarlo hacia un proceso de curación. Por favor, comparte mi video. Recuerda quien te habló, el médico Oscar David Hurtado. Aquí te dejo 2 tutoriales más que yo sé que te van a encantar. Te quiero mucho, que Dios te siga bendiciendo y ¡chao!